Buen día. Buen día, Dios les continúe bendiciendo. Espero que todos se encuentren muy bien en esta mañana. Yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que se puedan conectar en esta hora, en esta mañana, a esta enseñanza que damos todos los miércoles a las 8 de la mañana de restauración familiar. Espero que cada uno que esté ahí conectadito disponga su corazón a lo que Dios tiene para hablarnos hoy y todos los días, y cada celebración, cada enseñanza que Dios nos permite escuchar en cada celebración, en estas redes sociales, que ha sido de gran bendición, que Dios le ha dado esa sabiduría, esa ciencia al ser humano para que creara todo esto de las redes sociales, del internet, y que en estos momentos donde no se puede a veces transmitir de manera presencial, pues bueno, lo podamos hacer por las redes sociales, que la gente, y poder llegar a muchas personas y a muchos lugares a través de estas redes sociales. Entonces es una gran bendición poderles transmitir en esta mañana nuestra celebración de restauración familiar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, amado Dios, siempre, Señor, siempre, en todo momento, Señor. Primero es la gratitud, amado Señor, hacia ti, Señor. Siempre es esa acción de gracias, maravilloso Señor, delante de ti, Señor, porque eres misericordioso, Señor. Y en estos tiempos, Señor, debemos, maravilloso Señor, de ir delante de ti, Señor, a buscar esa misericordia, Señor, porque tú dices en tu palabra que tú eres tardo para la ira, Señor, pero grande en misericordia, Señor. Y sabemos que tú tienes misericordia de cada familia, Señor, del mundo entero, Señor. Tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, maravilloso Señor. Tú tienes, maravilloso Señor, cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Tú no tienes en cuenta, Señor, nuestros pecados, Señor, sino que tú obras conforme a la multitud de tus piedades, maravilloso Señor. Y por eso nos dirigimos ante ti primeramente, Señor, a buscar esa misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para cada familia, Señor, para la humanidad, para el mundo entero, Señor. Gracias te damos, Señor, y en tus manos encomendamos este tiempo, Señor, este tiempo precioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta mañana tengo la oportunidad de compartirles un tema, bueno, como todos los temas, un tema muy importante. Bueno, no es tan solo decir un tema, es porque es como si dijera, no, bueno, preparo un tema y lo doy listo. No, una enseñanza, no un tema, una enseñanza que debemos de poner en práctica. Todas las enseñanzas debemos de ponerlas en práctica. Y en esta mañana les voy a compartir acerca de los derechos y deberes para una familia digna. De pronto todos hemos escuchado, ¿cierto?, que todo ser humano y sobre todo nuestros niños tienen el derecho a una familia digna. Eso lo vemos cuando estudiamos, cuando estuvimos estudiando, cuando hacemos tareas con nuestros hijos. Y a veces cuando investigamos un poco acerca de los derechos y nos damos cuenta que es algo bien extenso, es algo que no se debe tomar a la ligera, ni lo alcanzaríamos a estudiar el día de hoy, acerca de esos derechos que tiene el ser humano, pero sobre todo, y hago énfasis en esto, sobre todo nuestros niños tienen ese derecho a tener una familia digna. Hay unos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? El primero y el más importante es el amor. Ese es el amor en la familia, el amor hacia nuestros hijos, el amor de pareja, el amor entre cada miembro de nuestras familias. Es algo importantísimo, ese derecho, porque si hay amor, esa familia se va a mantener unida. El amor, ese derecho al amor que tienen nuestros hijos y que tiene todo ser humano. Entonces, les voy a nombrar algunos de esos derechos: el amor, la protección, la comunicación, la unidad, el respeto, el que no haya violencia en los hogares, el derecho a una identidad,
el derecho a tener una salud física y una salud emocional. Y de ahí se desprenden muchos más derechos. Pero digamos que son como, bueno, no, todos los derechos son importantes. Digamos que en esta mañana les estoy nombrando algunos de esos derechos. Y que siempre se habla que esos derechos se deben de respetar en una sociedad o un estado, pero en realidad donde se deben fomentar esos derechos y donde se deben respetar esos derechos para nuestros niños es en los hogares. Es en nuestros hogares. Somos nosotros como padres los que tenemos ese deber. Entonces ya vemos que tenemos unos derechos, ¿cierto? Y que a veces muchos desconocen los derechos que tenemos en nuestro hogar, primeramente en los hogares, en la familia y en una sociedad. Cuando no se respetan esos derechos en nuestra familia, en nuestros hogares, pues tampoco se van a respetar afuera en una sociedad. Entonces todo empieza por casa. De pronto es una frase que siempre escuchamos: todo empieza por casa, todo empieza por la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero no basta con saberlo o con haberlo escuchado, sino ponerlo en práctica nuestra manera de vivir, que es lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces ya sabemos que tenemos unos derechos y en esta mañana yo les he nombrado algunos de esos derechos, pero también tenemos deberes. Hay deberes. No nos podemos enfatizar que tengo derechos y derechos y derechos. No, para que se cumplan esos derechos tenemos que también ejercer unos deberes. Está el derecho a la libertad, ¿no? Sabemos que está el derecho a la libertad. Pero si yo cometo un delito grave, si una persona comete un delito grave y va a la cárcel, allí está perdiendo ese derecho a la libertad, porque está violando ese derecho, no está cumpliendo ese deber de tener una buena conducta como individuo, tal vez en su casa, cuando actúa de manera violenta hacia su esposa, hacia sus hijos y es llevado a la cárcel, que de pronto esto se ve mucho. Allí está perdiendo ese derecho a la libertad, allí está perdiendo ese derecho a una familia digna. Y no tan solo el miembro de la familia que comete ese delito, sino que se lo está negando a su esposa, a sus hijos, a tener una familia digna. Entonces, ¿cuáles son esos deberes? Esos deberes empiezan por nosotros como padres. Hay deberes de los padres y deberes de los hijos. Yo les voy a nombrar algunos porque es bastante extenso. Y como les digo, no basta en conocerlos, sino ponerlos en práctica, si no, de nada sirve, si no, solamente se queda en conocimiento, en saber y no en poner en práctica, en vivirlo y enseñarlo a nuestros hijos, en nuestros hogares, que es tan importante. Entonces, ¿cuáles son esos deberes como padres? En estos días, haciendo una tarea, un taller que le pusieron a mi hijo de ética y valores, ahí le estaban diciendo cuáles eran las funciones que tenía el gobierno escolar y los que conforman ese gobierno escolar, pues bueno, están las autoridades del colegio, están los padres. Y investigando esta tarea con mi hijo acerca de los deberes, de la función de los padres, dice que los padres tienen la función, el deber de fomentar esos derechos y valores en casa para con nuestros hijos. Somos nosotros los padres, nuestros hijos tienen unos deberes, pero nuestros hijos no van a cumplir esos deberes que tienen en casa si primero nosotros como padres no los cumplimos. Yo no le puedo decir a mi hijo, no le podemos decir a nuestros hijos: respeta, escucha, ordena tu cuarto, si él no ve que nosotros como padres lo hacemos. Debemos de fomentar nosotros como padres esos deberes para que nuestros hijos también aprendan a poner en práctica esos deberes, que ellos sepan que tienen unos derechos, pero que también tienen unos deberes. Entonces, ¿cuáles son los deberes de nosotros como padres? Fomentar esos derechos en casa,
el amor, la estabilidad, el cuidado, la protección, el derecho a una comunicación. Nuestros niños tienen ese derecho a expresarse, a comunicar lo que sienten, lo que está pasando con ellos. Y es tan importante la comunicación, sobre todo en este tiempo donde nuestros niños están todo el tiempo en un computador, donde de pronto muchos papá y mamá trabajan todo el día y los niños están al cuidado de la abuela, de otras personas, y están todo el tiempo con la tecnología, porque necesitan la tecnología en este tiempo para estudiar, pero también porque es su único medio de comunicación. Las redes sociales en este tiempo es el único medio de comunicación que los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen para comunicar lo que sienten, lo que suben a su estado, lo que publican, lo que hablan con otras personas tal vez desconocidas. Lastimosamente en este tiempo se les está negando ese derecho como padres a que los niños se comuniquen y se expresen, porque lo están haciendo en las redes sociales con personas que no deben. Porque nosotros como padres no estamos ejerciendo ese deber de la comunicación, del derecho a la libre expresión. Entonces, ¿cuáles son esos deberes? El amor, la estabilidad, el cuidado, la unidad. Nuestros niños tienen derecho a una familia unida. Lastimosamente en este tiempo donde el modo más fácil de solucionar es la separación. Y hay casos en el que si esa relación o esa familia daña, lastima a los miembros de la familia, sobre todo a los niños, a tu pareja, pues hay en casos que bueno, sí, toca, digamos, la separación o tomar medidas, pero dentro de lo posible siempre debe estar ese derecho a una familia unida, de papá, de mamá, con sus hijos. Que no haya una separación dentro de lo posible, esa estabilidad, esa unidad, el derecho a una identidad. También está el derecho a la identidad, pero dice que el derecho a la identidad es que ese niño, esa niña tenga el derecho a un nombre y a un apellido, pero el derecho a la identidad no es así. Yo le voy a dar una identidad a mi hijo y a mi hija, le pongo un nombre y mi apellido y ya tiene una identidad. No es solo ponerle un nombre y un apellido, porque en la familia es donde se fomenta a que el niño y la niña tengan una identidad, pero no solo por su nombre, sino por ser quien es. Es papá y mamá quien instruyen a ese niño, a esa niña que tengan una identidad, de que sepa quiénes son, a que tienen derecho, que son amados, que se forma una personalidad en casa, un carácter, y que ese carácter, esa personalidad que ese niño y esa niña tenga se va a reflejar en quién es, en su identidad, No es solamente un nombre y un apellido. Hay cantidad de niños y niñas que tienen un nombre y un apellido, pero que papá y mamá no les han instruido, no han tenido ese deber de instruirles en una identidad de quiénes son. Y eso lo hacemos nosotros como padres. Al cuidado, el derecho a una identidad, al amor. Yo creo que lo más importante es el amor, porque pueden venir las dificultades, puede venir lo que venga, pero si usted ama a su pareja, usted va a permanecer allí, en las buenas y en las malas. Si usted ama a sus hijos, usted no va a hacer nada que lastime a sus hijos. Por amor a sus hijos, por amor a su hogar, a su familia, por amor a Dios, quien fue quien le dio ese esposo, esa esposa, esos hijos que tiene. Entonces ya sabemos que tenemos unos derechos, pero si no tenemos deberes, perdemos esos derechos. Si no ejercemos esos deberes de cuidar a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, se pierde la familia, se destruye una familia. Y en esta mañana no les traigo primer, segundo y tercer punto, porque ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí, para que podamos cumplir esos deberes y para que tengamos una familia digna, es que Jesús esté en cada hogar. Ese es el punto. O sea, no hay otro. Ese es el punto. Pare de contar, de que hace falta que Jesús
esté en nuestro corazón. Hace falta que Jesús esté en el corazón de la sociedad. Hace falta que Jesús esté en el corazón de cada integrante de las familias, de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, de una sociedad. Hace falta Cristo. Y no porque Él no quiera estar en nuestra familia, no porque Jesús no quiera ser parte de nuestra familia, no porque Jesús no quiera venir a traer ese amor, esa armonía, esa paz, esa restauración en los hogares, sino porque nosotros no le permitimos entrar en nuestros hogares. Nosotros no le permitimos, como dice la palabra en el Salmo 127, que Él sea el que venga a velar, a cuidar y a guardar nuestros hogares. Entonces, para que se cumplan esos derechos, tengamos esos derechos a una familia digna, podamos ejercer esos deberes en nuestra casa, necesitamos a Jesús. Ese es el punto trascendental. No les traigo ni primero, ni segundo, ni tercero. Ese es el punto. Porque podemos hacer una estructura, como le decía ahorita, de un tema, pero no se trata de dar un tema, sino una enseñanza. Y que la enseñanza más importante es Jesús. Jesús en nuestra vida. Jesús, que es el único que puede hacer ese cambio. Y si le preguntáramos a 100 personas si todas creen en Dios, probablemente las 100 personas van a decir que sí creen en Dios. Pero si le preguntamos a las 100 personas que si creen en Jesús, si tienen a Jesús en su corazón, si Jesús hace parte de su vida, si aman a Jesús, probablemente esa cifra bajaría a la mitad. Porque todos pueden creer en Dios a su manera, pero no todos creen en Jesús. Y es allí donde está el punto, es allí donde está lo paradójico, es allí donde está la paradoja, que tenemos esos derechos a una familia digna y se pelean por derechos y se hablan de derechos, pero es en las mismas familias, en los mismos hogares donde se vulnera, no sé si dije bien la palabra y me disculpan, donde se le vulnera, son vulnerables esos derechos, donde se faltan a esos derechos, son las mismas familias. ¿Por qué? Por la falta de Cristo, por la falta de Jesús, aún en familias no cristianas, y lo más triste, aún en familias cristianas. Entonces yo les pido, aquí usted allí en casita donde está, si tiene su Biblia a la mano, vaya al libro de Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 7, y dice así, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán de los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Esta es una historia maravillosa, ¿sabe? Estos versículos es algo histórico de lo que Dios hizo en el pueblo de Israel. En ese tiempo todavía no había venido Jesús. Nosotros tenemos el privilegio que ya Jesús vino aquí a la tierra, estamos esperando su segunda venida. Pero en este tiempo ellos no conocían a Jesús. Si hablaba de Jesús por medio del cordero, como lo vemos aquí en este momento, que Jehová, Dios mandó a que mataran un cordero según los miembros de las familias, en cada familia.
y que con la sangre de ese cordero pintaran los dinteles de su casa. Dintel. Dintel. Los dinteles de sus casas. Con la sangre de este cordero, la sangre que simboliza la sangre de Jesús en ese momento. Porque en ese momento el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Dios quería llevarlo a la libertad, quería libertarlo. Y era necesario que Jesús estuviera allí en medio de esas familias para traer libertad, para traer protección acerca de lo que iba a acontecer al siguiente día. Entonces, es necesario Jesús en los hogares, es necesario Jesús para que haya ese amor, esa estabilidad, esa libertad y esa restauración en los hogares. Es necesario que Jesús esté en los hogares para que tengamos familias dignas. Y esta ha sido la enseñanza en esta mañana. Espero que todos lo pongamos por obra. No olviden estar atentos a las celebraciones, a lo que se sube a las redes sociales. No olviden que todos los domingos tenemos nuestra celebración de adoración familiar a las 9:30 de la mañana y 11 de la mañana, a tener ese tiempo de familia, ese tiempo donde podemos venir a adorar y alabar al Señor como familia y con la familia de la fe que es Centro Cristiano Jamundí. Entonces vamos a orar. Amado Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en cada familia, Señor. Reconocemos, mi amado Señor, que te necesitamos, Señor. Que cada familia te necesita, Señor Jesús, para que haya ese amor, esa unidad, esa restauración, esa armonía en todos los hogares, maravilloso Señor. Porque sin ti no podemos, maravilloso Señor. Tú eres el único que puede restaurar, sanar, establecer tu inmenso amor, Señor, en la pareja, con nuestros niños. Tú eres el único que lo puede hacer, Señor. Tú eres el más importante, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos y te rogamos que tú te establezcas en cada familia, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, mi amado Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús y con la intercesión de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones.